Y El Salvador fue sede de un conversatorio denominado Los derechos humanos de las víctimas dentro de la investigación periodística, desarrollado por un experto internacional en derechos y miembro de la recién creada Comisión de la Verdad en Colombia. Siento que el periodista hizo un buen trabajo, que transmitió qué fue lo que me ocurrió a mí. Según el promotor y defensor de los derechos humanos Alejandro Valencia, a nivel mundial es común ver y leer notas periodísticas que de alguna manera mercantilizan los hechos y el dolor de las personas afectadas por violaciones a derechos humanos. En esa medida aseguró que por la falta de una mínima empatía, se revictimizan a los afectados. En ese sentido a veces es bueno, por lo menos como un ejercicio pedagógico muy individual, es como ponerse en posición de ellas. Es decir, yo creo que si uno se pone en algún momento, es de manera pedagógica, bueno, voy a entrevistar a esta persona o voy a hacer algo, y uno, esta persona le pasó esta situación, fue testigo de esto, sufrió tal violación. Yo creo que eso puede ayudarle a uno como pues a lograr tener como un acercamiento un poco mucho más adecuado y en ese sentido pues mucho más digno frente a ella. Valencia recomendó a los profesionales establecer enfoques diferenciales en cuanto al tipo de violación de derechos y tener precisión en el uso del lenguaje. En relación con el lenguaje hay que tener como muy en cuenta también cómo se cuentan las cosas, ¿no? Y pues en ese sentido como que la precisión del lenguaje, pues yo sé que ese es como un gran reto de todo periodista, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál será el lenguaje como más preciso para señalar las cosas? Y obvio, ustedes son libres en hacerlo, pero por lo menos a veces en materia de violaciones de derechos humanos uno pensaría que pues las cosas se llamen como son. Utilizar a veces como el vocabulario, las palabras más precisas, a veces palabras que sean, yo diría, más sustantivas que adjetivas. Es decir, que uno a veces tiende como a adjetivizar, calificar mucho, y yo creo que por lo menos en el lenguaje de preguntas yo recomendaría como un lenguaje que sea de verdad mucho más sustantivo y no tan adjetivo, ¿no? Pues para evitar a veces atropellos que uno puede ocurrir las cosas. Sostuvo además que el amarillismo reflejado en la difusión de este tipo de noticias es demasiado explícito. En tal sentido, sugiere discreción para evitar el impacto negativo en las víctimas, sus seres queridos y la población en general. Yo a veces veo que a veces muchas notas son muy pornográficas, es decir, por lo menos frente a la situación que ha pasado a veces en casos de violaciones de derechos humanos, y es decir, hay como una pornografía noticiosa, por lo menos sobre todo como con hechos de violencia, ¿no? Y en hechos de violaciones de derechos humanos, y es como mostrar siempre lo más horrible, lo más perverso, pues sobre todo de la crónica roja, ¿no? Yo creo que es evitar como ese amarillismo de la crónica roja, y sobre todo porque lo visual genera mucho impacto. También se debe tener como muy en cuenta de no intentar, pues fuera de estas cosas visuales que sean muy fuertes, a nivel también visual, pienso en grabaciones, lo que tiene que ver también como con el dolor de las personas. Yo creo que el dolor, el llanto, la tristeza, a veces la rabia, eso es algo como muy íntimo, ¿no? Algo como muy personal, y yo creo que eso tampoco se tiene que comunicar y transparentar de manera, ¿no? Consideró que desde un punto de vista legal es difícil regular el sensacionalismo y amarillismo periodístico. Por ello, aboga a la ética del profesional que informa y, por supuesto, de los dueños de los medios. En ese sentido, pero yo creo que eso hace parte de la ética profesional, ¿no? De cualquier periodista y de cualquier persona que esté haciendo, y por eso decir, de dar como un trato humano, de un trato digno como a una historia, ¿no? Es decir, y no ponerse uno como en algunas descripciones, es decir, ni en lo fotográfico o en el video, ni en lo televisivo, y pues a uno le sigue preocupando, y yo creo que en cada uno de nuestros países todavía existen periódicos amarillistas, ¿no? Y uno sabe que esos periódicos venden como para ciertos sectores, obviamente, pero también hay notas que a veces tienden a culpar eso. Por fortuna uno ve cada vez que, por ejemplo, cuando estamos hablando de menores de edad o cuando estamos hablando a veces de ciertas mujeres, uno ve que le tapan el rostro, ¿no? A veces alguna cuestión a las personas, o por lo menos cuando se van frente a ciertas situaciones también.
Pese a que hay ciertas autorregulaciones que se implementan en el manejo de noticias sobre violaciones a derechos humanos, aún no hay conciencia sobre el respeto a las víctimas. En ese sentido, exhortó a la promoción del cumplimiento de sus derechos relacionados al acceso a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.